Esta es la sesión Venciendo la Tentación, parte 1, de la serie Viviendo la Vida Cristiana Victoriosa. Nuestro maestro será el reverendo Brick Cliff. Hello, and may the Lord bless you. Hola y que el Señor le bendiga. My name is Pastor Brick Cliff, and I'm really looking forward to sharing with you today. Mi nombre es Pastor Brick Cliff y verdaderamente estoy esperando con anticipación para compartir con usted en este día. The subject that we're looking at now is so important that we're going to do it in two sections. El tema que vamos a estar viendo en este día es tan importante que lo vamos a estar viendo en dos secciones. We're going to look in the Bible at how, as a Christian, I can overcome temptation. Vamos a ver en la Biblia cómo puedo yo como cristiano vencer la tentación. Let's begin with prayer. Empecemos con una oración. Father, we just invite your presence and your spirit and your power and your anointing to be here right now in this place. Señor, invitamos tu presencia, tu poder, tu Espíritu Santo y tu unción que esté en este lugar ahora mismo. Lord, I pray that you would help me to speak as an oracle from you. Señor, yo pido que me ayudes a hablar como un oráculo de ti, Señor, with your power and anointing. con tu poder y tu unción. And Lord, give your people ears to hear what the Spirit is saying to the church. Y Señor, dale a tu pueblo oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Well, this subject is so extremely important Este tema es tan extremadamente importante because as Christians, God is calling us to have a personal relationship with Jesus Christ. porque como cristianos Dios nos está llamando a tener una relación personal con Jesucristo. But if we regularly give in to temptation, it hurts our relationship with Jesus. Pero si es que regularmente cedemos a la tentación, eso daña nuestra relación con Jesús. It makes us like Adam and Eve after they sinned, who wanted to hide when God was present. Nos hace como Adán y Eva, que después de que pecaron, querían esconderse de su presencia. And this is a subject which touches the life of every single believer. Y este es un tema que toca la vida de cada creyente en particular. My temptations and your temptations may be different, but what we have in common is that we are tempted. Mi tentación y tu tentación puedan ser diferentes, pero lo que tenemos en común es que los dos somos tentados. So I'd like to look into these two parts of teaching. Así es que yo quisiera ver durante estas dos partes de enseñanza, both at the patterns that temptation follows, las dos cosas, una, los patrones que sigue la tentación, the foundations and principles for victory, los fundamentos y principios para la victoria, and then practical steps that we can take to stay away from and to overcome temptation. y después pasos prácticos para retirarnos y permanecer lejos y salir de la tentación. Now, I thought it might be fun at the beginning to give you a little test and see what you know about temptation. Se me hizo algo divertido darle una prueba antes de empezar para ver qué piensa usted acerca de la tentación. How many times was Jesus tempted by Satan in the desert? Y la prueba y la pregunta es, ¿cuántas veces fue tentado Jesús por Satanás en el desierto? Turn to the person beside you and give them the answer to that question. Voltea a la persona a su lado y dele la respuesta a esa pregunta. Now, I wonder what your neighbor said and what you said. Me pregunto qué respondió usted y qué respondió su vecino. Did you say 3 times? ¿Dijo usted 3 veces? I have sad news for you. Tengo una triste noticia para usted. If you said that, you're wrong. You failed the test. Si esa fue su respuesta, usted ha fracasado, ha fallado la prueba. Let's see what the scripture says.
Veamos qué es lo que dice la Escritura. In Luke chapter 4, verses 1 to 3, Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the desert, listen carefully, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them he was hungry. The devil said to him, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." Lucas 4, 1 al 3, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. You see, the temptation to turn stone into the bread was the first of the three that the Bible talks about. But the Bible says that before that, he was tempted for 40 whole days by Satan. And we don't know how many times, but we know it was many, many times. Ve, nosotros encontramos aquí la primera de 3 tentaciones que el diablo tentó a Jesús. La primera fue de convertir las piedras en pan porque tuvo hambre. Pero esta solamente hay récord de 3 ocasiones. Pero la Biblia dice anteriormente que por 40 días él fue tentado. No sabemos la cantidad, pero sabemos que fue mucho más que 3 veces. Now, what is temptation? Ahora, ¿qué es la tentación? Well, a simple definition is this. Temptation tries to get us to do something bad by promising something good. Una definición muy simple, muy sencilla es esta. La tentación trata de hacernos hacer algo malo prometiéndonos algo bueno. Temptation promises us pleasure. La tentación nos promete placer. And so it makes us desire whatever that thing is. Así es que nos lleva a desear lo que sea que es esa cosa. There's all kinds of things people are tempted to. Hay todo tipo de cosas en la cual las personas son tentadas. From things that might be considered to be small compromises to what we might be considering gross sin. Desde el punto o el nivel de ser pequeñas cosas comprometedoras hasta ser un pecado grotesco. In Galatians chapter 5, verses 19 to 21, there's a list of some of the common sins that people are tempted to do. En Gálatas habla acerca de algunos de los pecados comunes en los cuales la gente son tentados. The acts, in Galatians 5, 19 to 21, the acts of the sinful nature are obvious. Sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. En Gálatas 5, 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Now, I'd like you to see 4 significant and important facts about temptation. Yo quisiera que usted viera 4 cosas significativas, hechos importantes acerca de la tentación. The first one is in James chapter 1, verses 13 to 15. El primero se encuentra en Santiago capítulo 1, 13 al 15. Everyone is tempted. Cada uno es tentado. Now look at this scripture. It says, when tempted, no one should say, God is tempting me. Vea la escritura en el verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Notice that it does not say,
if you are tempted, as though perhaps you will be and perhaps you won't be, but it says when you are tempted, because you will be. Fíjese bien y note que no dice si es tentado, como si fuera una posibilidad que sí fuera o que no fuera tentado, pero dice cuando sea tentado, que significa que todos son tentados. Now, the next point that's very, very important is that it is not a sin to be tempted. It is only a sin when we give in. Ahora, la segunda cosa que queremos ver, el punto número 2, es que no es un pecado el ser tentado, solamente se convierte en pecado cuando cedemos a la tentación. How do we know this? ¿Cómo sabemos nosotros esto? Because the Bible tells us that Jesus Christ himself was tempted in every way and yet was without sin. Porque la Biblia nos declara que Jesús mismo fue tentado de todas maneras, de toda forma, igual que nosotros, pero sin pecado. Let's read in Hebrews chapter 4, verse 15. Leamos en Hebreos 4, verso 15. This is talking about Jesus. Esto habla acerca de Jesús. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin. Verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. I've talked with different Christians who seem to think that being tempted in itself is sin, but it isn't. Yo he hablado con cristianos que creen y piensan que el ser tentado es pecado, pero no lo es así. And other Christians who want to think that they can't be tempted, which is ridiculous. Y otros cristianos que piensan que ellos no pueden ser tentados, lo cual es algo ridículo. Now, it's true that some sins may tempt you more than others. Ahora es cierto que algunos pecados puedan tentarte más que otros. And it's true that some sins may not be a temptation to you, but others may be a big temptation. Y ahora es cierto que algunos pecados no sean gran tentación para ti, pero otros pueda que sí. But in the end, we are all tempted in different ways to sin. Pero al final de cuentas, todos somos tentados en diferentes formas a pecar. Now, the third point is one that a lot of people perhaps believe in their head, but do not believe in their heart. Ahora el tercer punto que queremos ver es uno que muchos cristianos creen en su mente, pero no en su corazón. And that is that when you sin or when I sin, we do it by choice. Y eso es que cuando tú pecas o yo peco, lo hacemos de nuestra propia decisión. It's not the devil, it's not the demons, it's not another person that makes you sin, it's a choice. No es el diablo, no es el demonio, no es otra persona la que te lleva a pecar, sino que uno de sí mismo escoge entrar en el pecado. Now you may think in your heart, and you even may say to someone else, but it's such a great desire or longing or temptation, I can't keep myself from doing it, I have to. Tal vez puedas decirle a una persona, es una tentación tan grande, un deseo tan fuerte, que no puedo detenerme de ceder a ello. But you see, you have to compare your desire and your history with the Word of God. Tienes que comparar tu deseo y tu historia con la palabra de Dios. And in the end, if your history is different than what you read in the Word of God, are you going to believe your history? Are you going to believe God's Word? Y si tu historia es diferente a lo que dice la palabra de Dios, a final de cuentas, ¿qué vas a creer? ¿Tu historia o la palabra de Dios? 1 Corinthians 10:13 says, "No temptation has come to you except what is common to man. And God is faithful,
He will not allow you to be tempted beyond what you are able. But when you are tempted, he will also make a way out, a way of escape, so that you may be able to stand up under it. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Now, the fourth point I'd like you to see, or the fourth fact about temptation, is that it follows a pattern. Ahora, lo que queremos que usted pueda ver es que la tentación tiene un patrón. And in James chapter 1, verses 14 to 15, it describes that pattern. Y en Santiago capítulo 1 versos 14 al 15 nos demuestra ese patrón que sigue la tentación. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Then when lust has conceived, it gives birth to sin, and when sin is accomplished, it brings forth death. Capítulo 1 versos 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. What are the four steps we see here of temptation? ¿Cuáles son los 4 pasos que sigue la tentación? Number 1, desire is aroused in our flesh. Número 1, el deseo es despertado en nuestra carne. Perhaps we see something or hear something and desire is aroused. Tal vez vemos algo o escuchamos algo y eso despierta el deseo. Number 2, we consider whether we should give in to the desire. Número 2, empezamos a considerar si deberíamos ceder o entregarnos al deseo. Number 3, often we do give in to the desire, and when we do, there's a temporary pleasure. A menudo nos entregamos al deseo y como resultado hay un placer temporal. And then number 4, there is guilt and there are consequences for our sin. Y número 4, hay condenación o culpabilidad y consecuencias de nuestro pecado. Let me read the verse again so you can see this. Déjeme leerle una vez más el verso para que pueda usted ver esto. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Then when lust has conceived, it gives birth to sin, and when sin is accomplished, it brings forth death. James 1:14 and 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, 14 y 15. When I was a young boy, Cuando yo era un muchacho joven, one of the fun memories that I can recall uno de los recuerdos que disfruto is that my father used to take myself and my brother and my sister fishing at a little lake. es que mi padre nos llevaba a mi hermano y a mí y a mi hermana a pescar en un lago pequeño. And we just had very simple fishing rods, and we would fish right on the shore. Y nosotros teníamos equipo de pesca muy fundamental, muy sencillo, y pescábamos desde la orilla. And the water of the lake was very clear, and when you looked into it by the shore, you could see the groups of fish right there in the water. Y el agua en el lago era muy clara, muy limpia. Y cuando miraba uno el agua, usted podía ver los grupos o los montoncitos de pescados allí adentro en el agua. So we would walk along the shore Así es que nosotros caminábamos en la orilla until we saw a group of bigger fish, hasta que veíamos un grupo de pescados grandes. and we would take our rod and we would put the line and the hook and the worm right down in the center of that group of fish. Y nosotros tomábamos nuestra vara y la línea de hilo
y el gancho y poníamos el gusano directamente en medio de ese grupo de pescados. And when it first went down and that worm was among them, Y cuando entraba el anzuelo con ese gusano y estaba el gusano en medio de los pescados, the fish were afraid and they were cautious. They were, what is this new thing? los pescados se asustaban y tenían miedo y decían, ¿qué es esta cosa nueva entre nosotros? And they would swim away. Y nadaban, se retiraban de ello. But their curiosity and their desire were aroused. Pero su curiosidad y su deseo eran despertados. Maybe they even smelled or tasted some of that yummy worm through the water. Tal vez olían y podían probar algo de ese gusano sabroso entre el agua. And they would always come back. Y siempre regresaban. And you could see them considering it. Y podías ver cómo los pescados veían, miraban y consideraban el gusano. Because first they would hit the worm and knock it and then swim away quickly. Porque primero lo que hacían, le daban topes y le pegaban al gusano y luego huían de él rápidamente. And then they would come up and very quickly they'd take a little bit of a bite out and then take off again. Y después venían y cuidadosamente mordían o tomaban un pedacito del gusano y volvían a huir. And you could almost hear them talking to each other. Y casi podías escucharlos hablando el uno con otro. Should we do it? Should we go all the way? Should we really just swallow that thing down? Deberíamos de hacerlo, deberíamos de tomarlo 100%, deberíamos de comerlo por completo. And once they got those little pieces in their mouth and that smell in their nose, y una vez que tomaban o comían esos pedacitos pequeños y lo tenían en su boca y el olor llegaba a su nariz, that desire was so strong in their bodies and their flesh that they just couldn't resist it. And the next thing you know, they'd run at it and they'd open their mouth and they'd swallow that worm and that hook all in one gulp. Y de repente el deseo era tan grande en sus bocas y en sus cuerpos, en su carne, que corrían rápidamente y lo tomaban por completo en su boca. And you know, for a very short period of time, y por un corto periodo de tiempo, for a temporary period of time, un periodo temporal, they were glad they did. Estaban muy contentos que lo habían comido. They got to chew the worm a little. Masticaban, mordían el gusano. They got to taste it. Lo saboreaban. They got to swallow it. Good in the stomach. Se lo pasaban y qué sabroso en la panza. A happy fish. Usted tenía un pescado contento. Until we pulled on the hook and the worm and the rod. Hasta que nosotros jalábamos la vara y el gusano en el anzuelo. And suddenly that temporary pleasure that they had given into became painful, and there was truth and consequences. Y repentinamente ese placer o ese disfrute temporal se dio y entraba el dolor y la verdad y las consecuencias. Isn't that the way of temptation? ¿No es ese el camino de la tentación? It promises something good. Promete algo bueno. It looks like we're going to receive some pleasure and some good and something we want. Parece que vamos a recibir placer y algo bueno y algo que deseamos. And as we approach it and give in little by little, suddenly we find that our flesh overcomes us and we take it all. Y al acercarnos y tomar poquito a poquito, repentinamente nuestra carne nos vence y lo tomamos todo por completo. And we enjoy it for a season. Y lo disfrutamos por un tiempo. And then it has us hooked. Y después ya nos tiene en su gancho. And there's guilt, and there's consequences, and there's punishment. Ya nos tiene en su anzuelo y viene la condenación, la culpabilidad y las consecuencias. At the beginning, we were in control. At the end, guilt and consequences are in control. Al principio nosotros teníamos todo bajo control
y después la condenación, la culpabilidad y las consecuencias nos tienen bajo su control. Now, I'd like to talk about 7 foundational principles for overcoming temptation. Me gustaría hablar acerca de 7 principios fundamentales para vencer la tentación. The first one is this: El primero es este. abide in the vine. Tenemos que permanecer en la vid. We need supernatural help. Necesitamos ayuda sobrenatural. Whether you like it or don't, Si te gusta o no te gusta, you are too weak in your flesh to live the Christian life on your own. eres demasiado débil en tu carne para vivir la vida cristiana solo. That is why Jesus says in the book of John in chapter 15 verses 4 and 5, abide in me and I in you. Por eso Jesús dice en Juan 15, 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. I am the vine, you are the branches. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. You need to understand that you were never meant to have victory in your own strength. Necesitas reconocer que la intención de Dios nunca fue que tú lograras la victoria con tu propia fuerza. In our own flesh and our own strength, we cannot please God. En nuestra propia carne y en nuestra propia fuerza nunca podremos agradar a Dios. This was the problem of the Pharisees. Este era el problema de los fariseos. They thought that if they made enough rules and regulations for themselves, it would keep them away from sin. Ellos pensaban que si formaban suficientes reglas y reglamentos para ellos mismos, los mantendría libre del pecado. And this is why Jesus had to say to them, it's not only what you do that makes you a sinner, it's the things that are in your heart and in your thoughts that can also be sinful. Es por eso que Jesús les tuvo que decir, no son solamente las cosas que haces, sino es lo que está en tu corazón, lo que está en tu mente, que también te hace un pecador. To fulfill all righteousness as Jesus asks us to requires strength from Him that only comes through abiding in the vine. Para cumplir con toda la justicia que Él pide, solamente se puede a través de la fuerza que proviene de Él cuando permanecemos en la vid. During abiding, we receive the strength and the desire to overcome. Es durante ese permanecer en la vid que recibimos la fuerza y el deseo para vencer. And the Bible promises us that as we spend time in worship and in His presence and in His Word, that the Holy Spirit will give us self-control. Y es la Biblia la que nos habla y nos dice que mientras que pasamos tiempo en adoración, tiempo en su presencia y tiempo en la palabra, que Él nos dará el control de nuestra propia vida, un autocontrol. In Galatians 5:22 we read, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. And then verse 23, gentleness and self-control. Nos dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. In the same way that the branch
of a fruit tree must remain connected to the tree and the trunk and the sap and life that is running through it. You and I must be connected to Christ through worship and praise and prayer. Así de la misma manera que la rama tiene que estar conectada al árbol y al tronco y a la savia que produce o que proviene de ella y le da la vida, así nosotros debemos de la misma manera estar conectados con Cristo en alabanza, en adoración, en oración y en la palabra con Jesucristo. The second principle for overcoming temptation is that of strengthening your will. El segundo principio para vencer la tentación es fortalecer tu voluntad. Now, when I say strengthen your will, I don't mean that we try to stop this particular sin and we grit our teeth and we try as hard as we can not to do it. Y cuando yo hablo acerca de fortalecer la voluntad, no estoy hablando de gruñir con tus dientes cerrados y hacer un esfuerzo lo más que podemos para no hacerlo. What I'm talking about is that in the end, the fight against sin is one of desires of the heart. Lo que quiero decir es que al final de cuentas, el vencer el pecado es un asunto acerca que se trata con los deseos del corazón. And when I convince my heart and my will that the best thing we can do is obey God, it breaks the power of temptation. Y cuando yo puedo convencerme a mí mismo, mis deseos y mi voluntad, que lo mejor es obedecer a Dios, yo rompo el poder de la tentación y del pecado. It is not that I strengthen my will against doing something. It is that I strengthen my will to want to love and glorify and obey my Heavenly Father. No es que yo me esfuerzo o fortalezco, hago fuerte mi voluntad para no hacer el pecado, sino que mi voluntad desea más que eso, el agradar y glorificar a mi Padre Celestial. There has been numerous times in my life where I've been tempted to do different things. Ha habido diferentes ocasiones en mi vida, numerosas ocasiones, que he sido tentado a hacer diferentes cosas. And I have found that a key to victory is changing what's in my will, not gritting my teeth and trying. Yo he encontrado que uno de los secretos ha sido cambiar lo que hay en mi voluntad y no el apretar los dientes y resistir para lo que me está tentando. We change our will through reading the Word of God, through memorizing it, and through meditating on it. Cambiamos nuestra voluntad mediante el leer la palabra de Dios, el memorizar la palabra de Dios y meditar la palabra de Dios. We can come to a place where what's most desirous in our heart is to please Him. Podemos llegar a un punto en nuestra vida donde el deseo más grande y más fuerte en nuestra vida es agradar a nuestro Dios. Too many people want holiness, but they want it cheaply. Demasiadas personas quieren santidad, pero lo quieren una santidad barata. A quick fix. Un arreglo rápido. Like going to the store and giving them some money and here's your answer, here's your pill, it's done, it's taken care of. Como el ir a la tienda y darles un dinero y decir, aquí están tus píldoras, tus pastillas, tómatelas rápido y se arregla todo. But I found in my own life that it's over time that the Word of God changes me, changes my will, and makes me want to please Him. Y yo he encontrado que es a través de tiempo que la palabra de Dios me cambia a mí, cambia mi voluntad y me hace querer agradar a Dios. As I read His Word, I learn the dangers of sin and I learn the joys of freedom. Al leer su palabra, yo encuentro los peligros del pecado y el gozo de la libertad. The third principle for overcoming temptation.
El tercer principio para vencer la tentación: spend time listening to the Holy Spirit in prayer. pasa tiempo escuchando la voz del Espíritu Santo en oración. As we pray and listen, the Holy Spirit will give us the keys to victory we need in our own individual lives. Mientras que oramos y escuchamos la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a enseñar las claves para tener la victoria en nuestra propia vida. For each temptation, God has a key to victory. Para cada tentación, Dios tiene una clave para la victoria. For each person, God has a way out. Para cada persona, Dios tiene una salida. In 1 Corinthians 10:13 that we read a little bit earlier, remember that it says that God will also provide a way out. En 1 Corintios 10:13 que leímos anteriormente, recuerde que Dios nos dará juntamente con la tentación la salida. As we listen to the Holy Spirit in prayer, He shows us that way out. Al escuchar la voz del Espíritu Santo durante tiempo de oración, Él nos muestra la salida. Number 4, be careful what you plant in your heart and in your mind. Número 4, tenga cuidado qué es lo que siembra en su mente y en su corazón. You see, the problem is that little seeds of compromise Lo que sucede es que pequeñas semillas de compromiso o comprometedoras will lead to large harvests of temptation and sin. llevarán a una grande cosecha de tentación y pecado. For example, consider the life of King David. Por ejemplo, considere la vida del rey David. How did he become an adulterer and a murderer? ¿Cómo se convirtió en un adúltero y en un homicida? Did he get out of bed one day and decide, oh, I think I will go look for a place of temptation, and I think I will become an adulterer today, and then, hey, maybe later on a murderer too, just to make it all the better? Se levantó alguna mañana y dijo, yo creo que voy a encontrar un lugar de pecado y lo voy a buscar y lo voy a encontrar y me voy a convertir en un adúltero y tal vez más adelante en un homicida solamente para que pues sea mucho más mejor. No, actually he began with a small seed. De hecho, él empezó con una semilla muy pequeña. He was up on the palace roof, Él estaba sobre el techo del palacio and he happened to see a woman bathing naked. y pasó que vio a una mujer bañándose desnuda. At that point, he had a choice. En ese momento, él tuvo algo que escoger. He could have immediately looked away Inmediatamente podía haber decidido voltear su rostro and gone back into the palace and done something else. y regresarse o meterse al palacio y hacer otra cosa. But he stayed there to look and to look and to look. Pero él permaneció ahí en el lugar para ver y seguir viendo. And he gave desire a chance to build. Y le dio la oportunidad al deseo para que se fuera haciendo más. And he planted the seed of lust. Y sembró la semilla de la lujuria. Until finally he had his guards go and bring this woman to him to commit adultery. Hasta que finalmente envió a sus guardias para ir a traer la mujer y cometer adulterio. Galatians 6, 7, and 8 says, "Do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life." Gálatas 6, versos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sin usually begins with little compromises that become seeds for greater temptation.
El pecado normalmente empieza con pequeñas semillas que más tarde se convierten o dan camino a una cosecha de gran pecado. The one who is a drunkard did not begin in that way. Aquel que es borracho no empezó de esa manera. He began with little amounts. Él empezó con cantidades pequeñas. The one who became a gossiper did not begin with that as the character they had. Aquel que es un chismoso no comenzó de esa manera, sino con pequeñas semillas que convirtieron su carácter de esa forma. The youth who committed fornication together didn't begin by doing it, but first they made many little compromises of touches and being alone and kissing in dangerous places. Los jóvenes que cometieron fornicación no empezaron de esa manera, empezaron con pequeñas situaciones comprometedoras, con pequeños toques y besos que llevaron a cosas grandes. The one who is a big thief began as a small thief. Aquel que es un ladrón grande empezó con robando cosas pequeñas. Before he was ever stealing from other people, he was probably stealing little things from friends and family. Antes de que robara cosas grandes o valiosas de otra gente, probablemente empezó robando pequeñas cosas de su familia o amistades. And before he ever stole, he was looking at things that belonged to others and coveting them instead of looking away. Y antes de tomar cosas, empezó viendo o mirando a cosas que pertenecían a otras personas y deseándolas o teniendo avaricia de ellas. The fifth principle for overcoming temptation is that we use the Word of God as a sword. El quinto principio es el usar para vencer la tentación, es usar la palabra de Dios como espada. Now, that sounds easy to do. Ahora eso parece como algo fácil que hacer, But remember, it assumes that first you know the Word of God. pero recuerda que se toma en cuenta o se supone que primero conoces la palabra de Dios. And don't make the mistake of thinking that you should know it just a little bit. You need to truly know it. Y no cometas el error de pensar que basta con conocerla un poco, sino hay que conocerla bastante. You need to study it and memorize it. Necesitas estudiarla y memorizarla. You know why? ¿Sabe por qué? Because your adversary, your enemy who tempts you, Satan, also knows the Word of God. Porque su adversario, el diablo, el tentador, también conoce la palabra de Dios. And he knows how to twist it to try to make you sin. Y él sabe cómo torcerla para llevarte al pecado. Look at the temptation of Jesus when Satan is tempting him with those three sins. Vea la tentación de Jesús cuando Satanás lo tentó en esos tres tentaciones. Notice that Satan himself quotes from the Word of God. Fíjese bien o note bien que Satanás tentó a Jesús conociendo bien, hablando la palabra de Dios. He shows Jesus from the top of the temple, the city, and he says, you can throw yourself down from here because the Word of God says his angels will protect you. They'll catch you. They'll take care of you. Lleva a Jesús al lugar más alto de la ciudad y le dice, tú puedes aventarte porque la palabra de Dios dice que Él enviará a sus ángeles para que te guarden. And Jesus, who has been studying the Word of God and memorizing the Word of God, says yes, but it also says, you shall not put the Lord your God to the test. Y Jesús, que ha estado estudiando la palabra de Dios, dice, sí dice eso, pero también dice, no tentarás al Señor tu Dios. You see, we have to learn and memorize God's Word so it's in our hearts and it is ready to be used on the day of temptation. Debemos aprender y memorizar la palabra de Dios para que esté en nosotros y lista para ser usada en el día de la tentación.
But we also must learn what our rights are. Pero también debemos de aprender cuáles son nuestros derechos. What does God say I'm allowed to do and I'm not allowed to do? ¿Qué es lo que Dios dice que puedo hacer y qué es lo que no se me permite hacer? See, many times the reason temptation comes is because we forget to live within our rights. En muchas ocasiones viene la tentación y el pecado porque se nos olvida vivir o mantenernos viviendo dentro de nuestros derechos. At the time that David was on his roof and saw the naked woman, En el tiempo o el momento que David estaba sobre el techo y vio a la mujer desnuda, he should have remembered the word of God. él debería haberse acordado de la palabra de Dios You shall not commit adultery. que dice no cometerás adulterio. You should not look at a woman to lust after her. No debes mirar a una mujer para codiciarla. As he started to look at her, he should have slapped himself in the face and looked away and say, I don't have the right to look at her. Cuando él comenzó a verla, se debió haber dado una bofetada, una cachetada y voltear su rostro y decir, no tengo el derecho de estar viendo a esta mujer. So often, the reason that we fall into temptation is that we don't remember our rights at the very beginning. Tan a menudo caemos en la tentación y el pecado porque no recordamos nuestros derechos desde el principio. If King David's heart had been set on living within God's commands and his rights, he never would have even been tempted. Si el rey David hubiera puesto su corazón para vivir dentro de las leyes, los derechos de Dios y sus mandamientos, nunca hubiera caído en pecado. Learn what God prohibits. Aprenda qué es lo que Dios prohíbe. Memorize his commands. Memoriza sus mandamientos. Resist Satan by only exercising the rights you have. Resiste a Satanás ejercitando solamente los derechos que te son permitidos. And answering temptation with commands and principles from God's word. Y respondiendo a la tentación con mandamientos y principios de la palabra de Dios. Now there's two more principles that we need to look at Hay dos principios más que necesitamos ver for overcoming temptation. para vencer la tentación. And then we're going to look at 10 practical steps to victory over temptation. Y después veremos 10 pasos prácticos para vencer la tentación. So we're going to stop here and we're going to take this up in our next session. Así es que vamos a detenernos aquí y continuamos en nuestra próxima sesión. Let me just pray for you. Solo permítame orar por usted. Father, I pray for each one listening right now Padre, yo oro por cada uno que escucha en este momento. that your word would find a place in their heart, Que tu palabra encuentre un lugar en su corazón. that you would bring change and victory. Que tú traigas cambio y victoria. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.